¿Cuál es la cuestión en la que Dios ya no podía estar en medio de su pueblo? ¿La qué? Sí, pecado, pero en este caso, puntualmente, es la desobediencia. Es la desobediencia. El pecado en nuestra vida comienza cuando cada uno de nosotros no obedecemos a la palabra de Dios. Por eso, esta parashá, Dios tiene que volver a decir, acuérdense del sábado, ¿ah? Y Moisés, te mando, mándale al pueblo que traigan ¿qué? Oro, plata, piedras preciosas, pelo de esto, del otro, aquí. Dios lo mandaba. ¿De qué se agradó Dios? Que el pueblo lo trajo ¿cómo? Voluntario y de corazón. Y fijémonos que esa palabra, voluntariamente y de corazón, está muchas veces repetida. Dios te llama, pero voluntariamente y de corazón tú tienes que venir a Él. Voluntariamente y de corazón tú tienes que darte cuenta de tu error y pedirle perdón. Es Dios el que se agrada que nosotros de voluntad y de corazón nos acerquemos a Él, así como esta ofrenda que llevó el pueblo de Israel ante Dios. Nosotros debemos acercarnos de voluntad, de corazón y de espíritu dispuesto. De esa manera debemos acercarnos a Él. Entonces, les decía, el día miércoles estuvimos hablando de una palabra, y es de la palabra hineni. La palabra en hebreo hineni viene de la palabra hine. Hine, nosotros lo tenemos en el Salmo 133, verso primero, y lo tenemos traducido como mirad. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en la armonía. Hine matov humanai sheve dahin ganmiaha, en hebreo. Lo tenemos traducido como mire. Pero hine también lo tenemos traducido como he aquí. Y lo tenemos como hineni en Isaías. Cuando Dios le dice a Isaías, ¿quién irá? ¿E Isaías qué respondió? Heme aquí. Heme aquí, ¿cómo? Envíame a mí. Ese heme aquí, envíame a mí, es en hebreo, hineni. ¿Quién irá? Lo está diciendo. Y de voluntad de corazón, Isaías responde. ¿Qué responde? Heme aquí. Hineni quiere decir, he aquí yo. Porque es un apócope de la palabra he aquí y de la palabra ani, hineni. Ani, ¿saben lo que quiere decir? Yo. Lo están estudiando ustedes. Es un apócope. He aquí yo. He aquí, envíame a mí. Por eso se traduce, ¿quién irá? He aquí, envíame a mí. Lo traducimos así. Pero en hebreo se dice hineni. Y esto también representa ¿qué? A lo que hizo el Señor Jesucristo. Porque Él dice, nadie me quita la vida, sino que yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Yo de mí mismo pongo mi vida. Nadie me obliga. Pero yo he decidido, el Señor Jesucristo dice, hacer la voluntad de Dios. Padre, en Getsemaní, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga ¿qué? La tuya. Eso es hineni. Es el cumplir el designio de Dios en tu vida y la voluntad de Dios en tu vida. Es despojarse de uno para tomar lo que Dios quiere para mí. Aceptando las consecuencias, buenas o malas. El Señor Jesucristo nos dio el ejemplo. ¿Por qué? Porque Él tomó la consecuencia de ¿qué? De ir a la muerte. ¿Y muerte qué? De cruz. Ese es el hineni. Y eso es lo que Dios se agrada. Por eso Dios nos dice, si alguien te pide que lo acompañes una cuadra, ve con él ¿cuánta? 2. ¿Por qué? Porque si cumplís lo que tenés que hacer, has cumplido. Pero esto que haces de más, este valor agregado que vos le ponés, es algo que sale de tu corazón, de tu voluntad, de hacer el bien. Y eso es lo que a Dios le agrada. Y es ahí cuando Dios empieza a mover cosas en tu vida.
Porque empieza, esa es una llave que abre el camino espiritual de tu vida. Si no tienes esa llave, no vas a abrir ningún camino espiritual en tu vida. Porque no podemos agradar a Dios rebelándonos contra Él. ¿Cuándo nos rebelamos contra Dios? Yo quiero hacer mi voluntad. Entonces cuando vos te hacen caprichar con algo, tenés que pensar si es un capricho. Porque si es un capricho, entraste en el pecado de la rebeldía. Vos tenés que decirle a Dios lo que querés, pero tenés que sumirte en su voluntad. Y pensar que la voluntad de Él es mucho más sabia que la que vos has elegido para ti mismo. Fíjense ustedes, José se sumió en la voluntad de Dios y aceptó la voluntad de Dios cuando su padre ya le había dado la túnica y le estaba diciendo: vos vas a ser el jefe. Es en el mismo momento que el padre le dice que va a ser el jefe, él se va a buscar a los hermanos le sacan la túnica, los meten en un pozo y después agarran, lo venden de esclavo. Pero él se mantuvo, ¿qué? ¿Firme en qué? En el designio y la voluntad de Dios. Es más, trataba de hacer las cosas bien para seguir el designio y la voluntad de Dios en su vida. Y va a caer a la casa de Potifar. Y después tiene problemas con la esposa de Potifar. ¿Y es llevado a dónde? A la cárcel. Y aún en la cárcel, ¿qué es lo que hace? ¿Reniega de Dios? ¿Hay en alguna parte que diga que reniega de Dios José? José no reniega de Dios, pero se suma en la voluntad de Dios. Y así fue. 2 años esperó. Y ahí lo llamó ¿quién? Faraón. Y tuvo que presentarse. ¿Y él se había imaginado eso? No. Fíjense ustedes, lo que Dios te da es mucho mejor de lo que vos pensás. Lo que Dios te puede dar es mucho mejor que el capricho que tenés. No te olvides de eso. Porque Dios tiene pensamiento de bien para nosotros y no de mal. Pero Dios quiere que nosotros estemos dispuestos ¿a qué? A su voluntad. Dios no puede usar personas que no estén dispuestas a obedecerle. Si queremos estar en la presencia de Dios, debemos obedecerle. La obediencia y el Hineni, la obediencia que viene a través del Hineni, es aquella que nos trae la presencia de Dios en nuestras vidas. Porque nosotros hoy somos hechos templo del Ruach HaKodesh.